Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente delante de ustedes. Pendiente, orando por cada uno de nosotros y especialmente, ¿verdad?, por aquellos que están todavía batallando de su salud. Sigamos orando por la familia de nuestro hermano Ramón. Ellos ya están mucho mejor, pero hay que orar para que Dios les dé la completa recuperación que ellos necesitan, la completa sanidad que ellos necesitan. Oremos por ellos, hermanos, para que ahí lo tenga presente en sus oraciones. También nuestra hermana Karina García, ella está mucho mejor, gracias a Dios también por cada uno de ustedes que estuvieron orando por ella. Pero bueno, sigamos orando para que Dios también le pueda dar la sanidad por completo y que no haya secuelas, ¿verdad? Que es lo que se habla mucho, que se quedan secuelas, pero vamos a orar al Señor y confiar que el Señor le dé una sanidad completa. Muy bien, hermanos, vamos a tomar el tiempo para poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Les animo, por favor, a que abramos nuestras Biblias. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo número 2. Ahí vamos a estar el día de hoy. Solamente vamos a estar viendo un versículo, oraremos y compartiremos la palabra de Dios en esta mañana. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Vamos ahí al versículo número 5. El Señor en este pasaje, hermanos, está hablando a las iglesias. Y este mensaje, de hecho el encabezado del capítulo 2 dice: mensaje a las iglesias, el mensaje a Éfeso. El Señor habla a la iglesia. Esto es para nosotros, no es para gente inconversa. Es para nosotros, los que somos salvos, los que somos del cuerpo de Cristo. Y dice versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le agradecemos en esta mañana porque es bueno con nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad el día de hoy estar haciendo, Señor, esta transmisión y también, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está poniendo su corazón, su atención en escuchar su palabra. Yo ruego, Padre, que usted pueda tocar nuestros corazones. Yo pido, Señor, que usted pueda mover nuestro corazón al arrepentimiento, a volvernos a usted desde un corazón genuino, un corazón verdadero. Rogamos también por aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador y están viendo esta transmisión. Toque su corazón para que ellos puedan entregarse a usted. Bendiga a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia que están batallando con enfermedades, con necesidades. Sea con ellos en estos momentos difíciles. Bendiga a nuestro pastor en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, quisiera compartir con ustedes un mensaje en el cual no es para condenación de ninguno de los que estamos observando esta transmisión, sino espero en Dios, hermanos, que Dios obre de tal manera en nuestros corazones y que nos lleve a tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. El Señor nos ama y el Señor anhela que, como le enseñamos el domingo pasado, vivamos de una manera quieta, reposadamente, en paz, feliz, con su gracia, con su protección. Y comentábamos, hermanos, que aunque el Señor quiere la bendición para nosotros o para sus hijos, parece que muchos cristianos rehusamos aceptar esa bendición. Y lo que el Señor menciona en este pasaje es una advertencia. Este versículo que acabamos de leer, el Señor habla a su pueblo y les da una advertencia que si no hacen cambios drásticos y radicales en su vida, va a venir la tragedia. Muchos cristianos, hermanos, en esta pandemia le han dado la espalda a nuestro Dios. Se han alejado de los caminos de Dios. No le buscan al Señor como antes le buscaban. De poquito a poco se despegan de su palabra, se despegan de la iglesia. Hay algunos que se han ausentado tremendamente de las cosas de Dios. Ahora estamos viviendo como peor, dice la Biblia, que los incrédulos.
Estamos como aquel dicho, ¿verdad? De que mejor le fuera, dice la Biblia, nunca haber conocido, porque son como, dice la Biblia, como el perro que regresa nuevamente a su vómito y la puerca lavada al cieno. Cristianos le han dado la espalda a Dios. Cristianos están fríos el día de hoy espiritualmente, y una frialdad nos lleva a pecar. Estamos fríos espiritualmente y estamos algunos practicando pecados que antes de conocer a Cristo practicábamos, o quizá ni siquiera practicábamos antes de conocer a Cristo, que ahora los estamos haciendo. Y hermanos, como si eso fuera poco, todavía algunos cristianos nos jactamos de la manera desenfrenada que estamos viviendo. Yo estaba dando un devocional en esta semana con los jóvenes del colegio, y yo les hablaba que la palabra de Dios habla ahí en primera o segunda de Juan, empieza a expresar el Señor que en los últimos tiempos vendrá gente burladora, gente que dirá: ¿dónde está lo que según decían que iba a venirnos? ¿Dónde está lo que los padres nos decían que iba a venir? No ha sucedido nada. El cielo sigue estando en la misma posición. Todas las cosas están igual y no ha sucedido nada. Y así hay cristianos el día de hoy en la iglesia, hay cristianos que están viendo esta transmisión el día de hoy, que estamos pensando de la misma manera. No pasa nada, no sucede nada, no que el no ir a la iglesia nos iba a venir un castigo, no que si vivíamos en pecado íbamos a tener serias consecuencias. ¿Y cuántos cristianos el día de hoy, hermanos, pensamos que nada de lo que un día hemos escuchado de parte de nuestro Dios va a suceder porque andamos viviendo vidas desenfrenadas? ¿Y cuántos se jactan? Mira cómo vivo, mira, ya no voy a la iglesia y me va mejor. Mira, ahora andamos viviendo en pecado y no pasa nada. Pensamos que nada pasa o pasará. Pero escúcheme bien, hermanos, no se nos olvide que si verdaderamente somos hijos de Dios, no tarda en venir el castigo o disciplina de parte de nuestro Dios. Mire lo que dice Apocalipsis, ahí más adelantito, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 19. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor, hermanos, habla en este pasaje y nos dice: yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Hermanos, el Señor ama a sus hijos. Si usted verdaderamente es hijo de Dios, el Señor le ama. Y hermanos, si andamos viviendo vidas alejadas de nuestro Padre Celestial, si estamos viviendo vidas en pecado, hermanos, el Señor promete que tarde que temprano la reprensión va a llegar a nuestras vidas, hermanos. Es una promesa de Dios, dice el Señor: yo castigo, yo reprendo a los que amo. Yo no reprendo a los que son incrédulos. Yo no reprendo a los que no son mis hijos. Yo reprendo a los que amo. Yo reprendo a los que pertenecen a mi familia. Tarde que temprano va a venir la disciplina de nuestro Dios. Cuidado, hermanos, con pensar de que nada va a suceder. Tenemos un Dios que castiga, un Dios que disciplina. Nosotros como padres terrenales, hermanos, mire, no somos los más pacientes del mundo, pero aún así tenemos cierta tolerancia con nuestros hijos. Por ahí anda, ¿verdad?, nuestra hija, nuestro hijo, y anda desobedeciendo o anda haciendo travesuras, y empezamos con una voz
suave diciendo: hija, no ande haciendo eso. Y la chiquita o el niño, ¿verdad?, siguen haciendo las mismas cosas. Y luego viene una voz un poquito más fuerte: mija, te estoy diciendo que no hagas eso. Y luego ella lo sigue haciendo. Y luego viene ya una voz un poquito ya molesta, enojada: mija, le estoy hablando, póngase a obedecer y haga lo que le estoy pidiendo, o deje de hacer aquello que está mal. Pero luego después, regularmente dejamos un silencio, esperando que lo que le hemos dicho ella obedezca, porque no queremos reprenderle, porque le amamos. Pero si vemos que ella persiste o él persiste en seguir de rebelde, de desobediente, después de ese silencio de espera, a ver si cambia su actitud, hermanos, cuando vemos la obstinación del corazón de nuestros hijos, sacamos el cinto y viene la reprensión. Y hermanos, con nuestro Dios no es diferente. El Señor habla por medio del pastor, el Señor habla por medio de las predicaciones, el Señor habla por medio de su palabra, el Señor habla por medio de circunstancias que pasamos en nuestro alrededor, aún por gente inconversa. Algunas veces el Señor habla en nuestras vidas y habla con un sonido apacible, y luego habla más fuerte, y luego viene un silencio. Y pensamos que ya no va a pasar nada. Y de repente, hermanos, viene el chicotazo de Dios. Dice el Señor: yo amo a los que yo amo, yo reprendo, yo castigo a los que yo amo. Y hermanos, si somos amados por el Señor, si somos sus hijos y andamos mal, tarde que temprano la reprensión va a venir a nuestras vidas, hermanos. No pienses, cristiano, que te vas a salir con la tuya. No pienses que no va a suceder nada. El Señor al que ama, disciplina. Quizá esta es la última advertencia de parte de Dios antes de que venga el quebranto a tu vida. Tú sabes lo que andas haciendo. Tú sabes qué pecados estás cometiendo. Tú sabes lo alejado que estás, y Dios también sabe cómo estás viviendo. El castigo no ha venido en nuestras vidas porque Dios no es porque Dios, perdóneme, no es porque Dios no se ha dado cuenta de cómo andamos viviendo, sino que nuestro Dios es grande en misericordia para que volvamos de nuestro mal camino hacia Él. Mire lo que dice Salmos, por favor, Salmos capítulo 86. Mire cómo es nuestro Dios, hermanos. Salmos capítulo 86. Salmos 86. Versículo número 15. Dice la palabra de Dios: mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Oh, hermanos, si no ha venido el castigo de parte de nuestro Dios sobre nuestras vidas, no es porque Dios sea ignorante. No es porque Dios no se ha dado cuenta. Lo que estás haciendo ocultas, con quién estás hablando, lo que estás viendo en el celular, los lugares que estás frecuentando, las amistades que estás teniendo, lo que estás hablando, lo que estás pensando, hermanos, no es que para Dios pase desapercibido, que Dios no se dé cuenta, que Dios te ha quitado la mirada de tu vida. No, hermanos, Dios se da cuenta, pero nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es clemente, nuestro Dios es amoroso. Él está esperando que tú entiendas por las buenas, que tú escuches su voz antes de que Él tenga que sacar la vara y te tenga
tenga que reprender. No es que el Señor no se da cuenta, no es que el Señor está ignorando tu vida, no, hermanos, es que es grande su misericordia, es que es lento para la ira. El Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda. La misericordia de Dios es grande, es más grande que cualquier misericordia de esta tierra. Es por eso que el Señor te ha tenido paciencia. Y el día de hoy te sigue esperando que cambies el rumbo de tu vida, que endereces tus pasos. Él no quiere reprenderte. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Señor es misericordioso y clemente. Es clemente, es bueno. Es paciente el Señor. El Señor no es como algunos de nosotros que a la primera nos airamos y somos impulsivos. No, el Señor espera para que tú y yo volvamos a Él. Pero escúchame bien, el Señor es paciente, el Señor es clemente y es misericordioso. Pero escúchame, pero el Señor no es tonto, ni es juguete, ni títere de nadie. Pero su paciencia, queridos hermanos, llega a un límite. Cuando ve un corazón endurecido y no arrepentido, es cuando viene con la espada lista o la vara lista para reprender. Mire lo que dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo número 5. Mire lo que dice aquí. El encabezado de este capítulo es el justo juicio de Dios. Dios es un Dios justo que paga conforme a nuestras obras que muchas de las veces hacemos. Romanos 2, capítulo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, el Señor es paciente, el Señor es misericordioso, el Señor es clemente. Pero cuando el Señor empieza a ver un corazón, dice la Biblia, duro, empedernecido y no arrepentido de parte de sus hijos, es cuando el Señor, tarde que temprano, trae su castigo, su reprensión sobre todos aquellos que se endurecen a Él. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Miren lo que dice Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos. Allá adelantito, miren lo que dice Hebreos. Señor es un Dios clemente y misericordioso, pero es un Dios que es un Dios justo. Hebreos 10, capítulo número 31. Mire lo que dice aquí. Usa unas palabras de exclamación, de grito, para que pongamos atención, y dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oh, queridos hermanos, Dios es justo. Sí, Dios es misericordioso. Pero hermanos, la paciencia del Señor llega a un límite. Y después de que su paciencia llega a un límite, viene la justicia de Dios actuando en contra de nuestra mala manera y desenfrenada manera de vivir. Y dice la palabra de Dios que es horrendo, que es algo espantoso caer en las manos de un Dios vivo,
ahí donde se acaba la misericordia, donde se acaba la clemencia, donde se acaba la paciencia y la bondad de Dios. Y queridos hermanos, viene el juicio y ya no hay nada más que hacer. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que tiene la vida en nuestras manos, un Dios que tiene la salud de nuestras vidas en sus manos, un Dios que tiene la vida de nuestra esposa en sus manos, un Dios que tiene la vida de nuestros hijos en sus manos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es estar de pie enfrente de un Dios vivo, un Dios justo, un Dios poderoso que está dispuesto a ejecutar la justicia en nuestras vidas, porque hemos sido necios, hemos sido duros, nos hemos empedernecido el corazón y no hemos querido voltear nuestros ojos y regresar a nuestro Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. No se te olvide quién es Dios, mi querido hermano. No se te olvide el poder que tiene nuestro Dios. No se te olvide que Él da, pero también puede quitar. No se te olvide que nuestros planes están en el hueco de la mano de Dios. No se te olvide que somos barro, que somos polvo, que somos frágiles y que si no es por su bendita gracia no pudiéramos estar de pie. No te olvides de lo que es Dios. Cuidado con tentarle, queridos hermanos. Cuidado con tentarle y pegarle a loco pensando que podemos engañar a Dios, pensando que podemos hacer y deshacer y salirnos con la nuestra. Cuidado, hermanos, cuidado con ese pensamiento. Muchos han pensado salirse con la suya y han fracasado, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pregúntale cómo le fue a Acán, hermano, cuando se robó ese lingote de oro y ese manto babilónico y lo escondió en medio de su tienda. Pregúntale cómo le fue. El Señor paciente, misericordioso, esperando que él se arrepintiera, pero la dureza de su corazón, lo empedernecido de su corazón, tarde que temprano cayó el juicio sobre él, y él y toda su familia fueron apedreados y muertos por la dureza de su corazón. Pregúntale cómo le fue a Sansón, un hombre necio, el juez de Israel. El Señor teniendo misericordia de Sansón. Sansón andando con rameras, Sansón andando con un pueblo pagano que el Señor les había dicho que no anduvieran, los enemigos de Dios, los filisteos. Y se fue y se unió en yugo desigual con una mujer llamada Dalila. Y él todavía podía ver la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, Dios sacándolo de problemas, de dificultades. Pero un día la misericordia, la clemencia y la paciencia de Dios se terminaron para Sansón. Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón pensó: esta vez me voy a salir como las otras. Otra vez el poder de Dios va a estar sobre mí. Otra vez su misericordia va a estar conmigo. Pero lo que Sansón no sabía es que el Señor se había alejado de él. El juicio había caído para Sansón. La condenación había caído, el castigo había caído para Sansón. Había llegado su hora por su necedad, por su corazón duro. Lo agarraron como si fuera un animal, le sacaron los ojos, lo pusieron ahí en la cárcel a moler trigo y después lo llevaron al templo para ser el juguete de sus enemigos. Y terminó muerto Sansón, una muerte prematura, una destrucción, una vergüenza para él, una deshonra para él. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ten cuidado, cristiano. Ten cuidado cómo estás viviendo pensando que nada va a pasar.
Hay un Dios en los cielos que te ve las 24/7 y sabe cómo estás viviendo y sabe lo que estás haciendo, y tarde que temprano estás atesorando para el día del juicio del Señor, y horrenda cosa va a ser caer en sus manos. Y te lamentarás y llorarás, pero ya no va a haber más medicina que pueda sanar tu quebranto. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios nos libre, queridos hermanos, a jugarle a loco y pensar que nada va a suceder. Algunos de esta iglesia se mofan de la mala manera que están viviendo. Se ríen de cómo andas en los bailes, cómo has regresado a la caguama, al cigarro, cómo has regresado nuevamente a tu mala manera de vivir. Ten cuidado, porque tarde que temprano el juicio viene. Si verdaderamente eres hijo de Dios. Si no, peor tantito, si no eres hijo de Dios, hay una condenación que te espera en el mismo infierno si no te arrepientes. Pero si eres hijo de Dios, tarde que temprano el castigo llegará. Escúcheme bien. Esta ilustración yo la escuché de nuestro pastor. La paciencia de Dios es como una resoltera. Tú le pones una piedra a la resoltera, y si tú no le estiras mucho, suelta la piedra y no lleva mucha velocidad. Pero entre más estiras la resoltera, más fuerza va a agarrar esa piedra, y cuando la sueltes, esa piedra va a agarrar más velocidad y el impacto va a hacer más daño que como si no le hubieras jalado mucho a esa resoltera. Y así es la paciencia de Dios en nuestras vidas, hermano. El Señor tiene en su mano esa resoltera y pone esa piedra cuando ve que andamos mal para reprendernos, y su paciencia nos habla y no hacemos caso, y esa resoltera se estira, se estira, se estira. Pero cuando venga el juicio de Dios, esa piedra se va a soltar y te va a dar en la cabeza y te va a hacer un quebranto, hermanos, que tristemente muchas veces no se va a poder reparar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor, antes de quebrantar, antes de reprender, te vuelve a llamar. Él, antes de que sea tarde, Él llama. Quizá esta es tu última llamada, cristiano. Quizá es tu última advertencia, que te arrepientas, que cambies tu mala manera de vivir y vengas otra vez al Señor. Esto no se trata de mí, esto no se trata del pastor, esto no se trata de la iglesia, esto se trata entre tú y Dios. Él es tu creador, Él es tu salvador, y a Él tienes que regresar. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo número 1. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Mire lo que dice versículo 22, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y burladores desearéis el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y mire lo que dice versículo 23. La llamada de nuestro Dios, hermanos, la última llamada antes del quebrantamiento, y lo vamos a ver aquí. La última llamada: volveos a mi reprensión. Eso quiere decir, vuélvete a sujetarte bajo mí. Regresa a través de la reprensión que te he dado. Regresa a mí. Vuélvete a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hermanos, no importa qué tan lejos andes el día de hoy, hermanos, porque el diablo te hace pensar que ya no puedes volver, que tú ya no puedes cambiar. El Señor, antes de la reprensión, te habla y te dice: vuélvete a mí. Oh, es que yo me siento que ya soy una basura y no puedo seguir adelante. Dice el Señor: he aquí yo derramaré mi espíritu, yo derramaré
yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dice el Señor, regresa a mí, te volveré a poner mi espíritu, te volveré a restaurar, te volveré a sanar. Regresa a mí, te voy a hacer entender mis palabras, yo te voy a curar tus heridas. Regresa a mí, dice el Señor. Y luego mire lo que dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 25: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Oh, hermanos, no deseches las palabras del Señor. Hermanos, no son mis palabras, hermanos. Es el Señor que te está llamando nuevamente a que te acerques a Él. No importa qué tan lejos hayas llegado, el Señor antes de la disciplina nos habla. El Señor, hermanos, quiere que regresemos nuevamente a Él, hermanos. Regrese a Él antes de que sea demasiado tarde, hermanos. Volveos a mí, dice el Señor. La última llamada antes de la reprensión. El Señor te está llamando y te dice: no desprecies, no deseches el consejo. Hermanos de la iglesia te han invitado a que regreses, hermano. Ya tenemos culto los miércoles a las 7. Ya tenemos culto los sábados presenciales también. Las autoridades nos han dado una capacidad del 30% en el cual usted puede caber y puede estar, hermanos, respetando todos los lineamientos que el gobierno nos ha dado. Hermanos, regresa a Él antes de que sea demasiado tarde. Si se nos ha dado una oportunidad de podernos todavía, aunque sea en pequeños grupos, congregarnos, hermanos, aprovecha esa oportunidad antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué estás esperando para regresar al Señor? ¿Qué estás esperando para volver a Él? ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida para que tú entiendas? Pero temo que algunos cristianos somos necios y obstinados. Déjeme decirle qué pasa cuando no volvemos a Él y somos obstinados. Cuando después de la última llamada no hacemos caso, después viene el quebranto. El Señor se burlará de nuestro quebranto. A nadie de los que estamos viendo esta transmisión nos gustaría o nos gusta que alguien se burle de nuestro sufrimiento. Es una ofensa para nosotros que alguien se escarnezca de una situación adversa que tú y yo estamos pasando. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 26, mire lo que dice después del llamado del Señor: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Oh, hermanos, aquí es cuando empieza el juicio de Dios. Dice el Señor: no quisiste escuchar la última llamada. No quisiste escuchar mi voz, desechaste mi reprensión. Pues ahora viene el quebranto, ahora viene la aflicción, y en medio de tu aflicción yo me voy a burlar de ti, yo me voy a reír por lo que te está pasando, por la dureza de tu corazón. Hermanos, esto dice Dios que Él va a hacer. Él se burlará de lo que estamos pasando por nuestra necedad. ¿Y cuántos cristianos somos prepotentes, somos altaneros delante de Dios cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, cuando todo está bien en nuestra familia, y nos escarnecemos y nos burlamos de la iglesia y nos burlamos del pastor y nos burlamos de los hermanos de la iglesia y pensamos que nada va a suceder? Pero cuando viene el quebranto, dice el Señor: así como tú te burlabas y te escarnecías y te mofabas de tu pecado y pensabas que no pasaba nada, yo me voy a reír de ti también. Me voy a burlar cuando te venga el mal. No me va a doler cuando te venga el mal. No se va a quebrantar mi corazón cuando te venga eso que no querías que viniera a tu vida.
no voy a tener dolor en mi corazón por lo que estás viviendo. Al contrario, me voy a burlar de lo que estás pasando por tu necedad. Escúchame bien, hermanos. Mira lo que dice más adelante. ¿Qué más sucede o hará nuestro Dios? Dice, versículo 28. Entonces, versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces me llamarán, dice el Señor, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ay, hermanos, qué terrible es esto. Qué terrible, hermanos. Es estar en una circunstancia adversa de nuestra vida, en la cual no hay medicina que nos pueda sanar, en la cual no hay médico que nos pueda ayudar, en la cual solamente necesitamos un milagro de nuestro Dios, y los médicos nos digan: solamente necesitas un milagro, ya no hay más que podamos hacer por ti. Y hermano, qué terrible, hermanos, es ver a nuestro hijo tendido ahí en una cama, enfermo, y por nuestro cochino pecado y nuestra dureza de corazón, clamar a Dios y decirle: Señor, escúchenos, Señor, haga un milagro. Me llamarán y no responderé. Y que vayamos de mañana y clamemos: Señor, tenga misericordia, haga un milagro, por favor. Señor, queremos verle, por favor. Y que el Señor diga: me buscarán de mañana y no me hallarán. Oye, hermanos, qué terrible es eso. Qué terrible. Un hombre que pasó por esto fue David. David pecó en contra de Dios, se endureció, adulteró con Betsabé y de ahí vino un hijo, ella quedó encinta. Y David todos los días, el Señor le dijo que le iba a quitar a su hijo, y David todos los días, su hijo estaba mal, y David rogaba al Señor que no se lo llevase, y estaba en depresión David, y rogaba al Señor que tuviera misericordia de su hijo y que no le quitara la vida. Y se rasgó sus vestiduras y estaba en cilicio y buscaba al Señor y llamaba al Señor, y el Señor no le respondía. Y el Señor se llevó a su hijo. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermano, no tienes que esperar eso. No tienes que esperar el juicio del Señor para darte cuenta que estabas mal. No tienes que esperar la muerte de uno de tus hijos, de tu esposa. No tienes que esperar una enfermedad atroz o un accidente cruel para darte cuenta que estás mal. No tienes que esperar, hermanos. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. Vuelvo a decirte, quizás tu última llamada. Qué terrible es esta situación. Qué terrible es buscar a Dios y no encontrarlo por nuestra necedad de corazón. Dice la palabra del Señor más adelante, hermanos. Versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Nos
alejamos de Dios para buscar frutos materiales, nos alejamos de Dios para vivir en nuestros placeres y nuestros deleites, pero llegará el tiempo, hermanos, donde quedaremos hastiados, donde quedaremos llenos de remordimiento y de quebranto y de dolor al recoger todo lo malo que invertimos, hermanos, en el mundo, y quedaremos hastiados, quedaremos decepcionados, hermanos, porque no hay mejor vida que una vida que sirvamos al Señor. Lo único que quiere el Señor es que estemos cerca de Él, para que no suframos y para que vivamos reposadamente. Mire lo que dice versículo 31. Mas el que me oyere, escuche bien, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué estás esperando, cristiano? ¿Qué estás esperando para volver a Él? ¿Qué estás esperando para arrepentirte? Con esto termino, hermanos, ya se me fue el tiempo. Regresando a nuestro pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. El Señor nos pide unas cuantas cosas para regresar a Él. Dice el Señor, la primera cosa del versículo 5, capítulo 2 de Apocalipsis: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es bueno, hermanos, recordar lo que nos llevó a alejarnos de Dios, nos ayuda a poner los pies en la tierra y, hermanos, nos enseña, nos da una enseñanza para que no nos volvamos a desviar de Él. Recuerda, cristiano, de dónde has caído, dónde fue tu caída, para que no lo vuelvas a hacer más adelante. Segunda cosa, acércate al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hermanos, el Señor es clemente, el Señor es bueno, el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Él puede perdonarnos, Él puede sanarnos. Y la otra cosa que menciona, por tanto, recuerda de dónde has caído, y dice, y arrepiéntete, hermanos. El Señor quiere que nos arrepintamos verdaderamente. Y en último lugar, hermanos, dice el Señor, y haz tus primeras obras. Haz tus primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras que tú hacías cuando viniste a Cristo? Esa rutina que antes tenías, el ser fiel a la lectura bíblica, el ser fiel a la oración, esas obras que hacías, el ser fiel a la iglesia, el ser fiel en predicarle a los perdidos. Haz tus primeras obras, haz lo que antes hacías, regresa al Señor y métete nuevamente al redil. Y en conclusión, hermanos, no esperemos que el Señor sacuda nuestro candelero y lo cambie de lugar para darnos cuenta de que estábamos mal. Vuelve al Señor. Volveos a mi reprensión antes de que sea demasiado tarde. Quizás tu última oportunidad, no la desaproveches. No queremos tener muertes prematuras aquí a consecuencia de un padre y una madre rebeldes y obstinados a Dios. Vuélvete a mí, dice el Señor. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, quizás es tu última oportunidad para que te arrepientas para salvación y le pidas a Él que te lleve al cielo. Esta es tu oportunidad. Pídele a Cristo que te perdone, te salve y te lleve al cielo cuando tú mueras. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias porque es bueno. Señor, qué duro es caer en manos de un Dios vivo. Quite nuestro corazón de piedra y denos uno de carne, Señor. Que seamos sensibles a su voz. Que cuando escuchemos su voz no endurezcamos nuestros corazones como lo hicieron los antiguos, Señor, sino que tengamos un corazón tierno a su palabra. Señor, que este mensaje pueda caer en una tierra fértil donde mis hermanos que se han equivocado y se han desviado retomen nuevamente el camino antes de que sea demasiado tarde. Usted es un Dios bueno, pero es un Dios justo. Le damos gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.